En 1852, el presidente paraguayo, Carlos Antonio López, comenzó a importar tecnología inglesa hacia Paraguay. Desde Europa, 200 ingenieros y técnicos viajaron a Paraguay para capacitar a aprendices locales en diferentes proyectos. Para 1865, Paraguay había construido un puerto, tenía astilleros, fábricas metalúrgicas, cañones y ferrocarriles. Tenía una flota mercante con barcos hechos en Paraguay y un tendido de líneas telegráficas. Por entonces, la mayor parte de las tierras pertenecía al Estado, que además comercializaba en el exterior sus dos productos principales, la yerba mate y el tabaco. Era la única nación de América Latina que no tenía deuda externa y su industria se destacaba en la región. Esto parecía imperdonable. Con el objetivo de consolidar la nación y cuidar su territorio, Argentina, Brasil y Uruguay formaron la Triple Alianza y declararon la guerra al Paraguay. Pero detrás de estos objetivos estaban los intereses británicos y la intención de frenar a un modelo autónomo como el paraguayo, que podría devenir en un mal ejemplo para el resto de América Latina. Paraguay, bajo el mando de Francisco Solano López, quien presidía el país desde 1862, peleó durante casi 5 años en una guerra que resultó devastadora. Como resultado de su derrota frente a la Triple Alianza, perdió a casi toda su población masculina y la economía del país, tan floreciente en tiempos de su antecesor, Carlos Antonio López, quedó en ruinas. Para empezar, vamos a dejar de mitificar a Solano López. Solano López es un hombre que creyó que su poder era mucho mayor del que realmente tenía. Y eso lo llevó mesiánicamente a imaginar que podía enfrentar a Brasil, a Argentina y Uruguay juntos. La guerra de la Triple Alianza fue la más cruenta de todas las guerras que se pelearon entre países hermanos en Latinoamérica. Conflictos de odio y sangre que en este bicentenario comienzan a superarse. Así, los presidentes reunidos y rubricando iniciativas como el UNASUR, Mercosur, el Parlamento Centroamericano y el ALBA, dan cuenta de la voluntad de paz y progreso en la región. Los acuerdos regionales ponen negro sobre blanco lo que aprendimos a lo largo de estos años. Las guerras vecinales son una especialidad latinoamericana. Y yo las lamento porque me parece que son uno de los obstáculos a esta necesaria unidad por la que tenemos que trabajar para poder salvarnos en un mundo que de otro modo nos condena a la soledad. Hay intentos de generar acuerdos regionales, comerciales, políticos, no solo el Mercosur, pero también otras instancias de integración. Y creo que todavía todo esto son espacios a construir. Yo creo que América Latina no sé qué es lo que va a tocar que hacer, si finalmente nos vamos a terminar uniendo más por razones culturales y por vías del Internet y por vías de la globalización, porque si depende de los políticos yo no creo que las cosas vayan a fluir muy fácil en términos de la unión. Todos esos acuerdos que vinculan gobiernos, que eventualmente facilitan comercio y producen beneficios importantes, siento que son avances en función de algo mucho más grande, que tal vez nos cueste ver en este momento como una realidad. Pero hay que trascender ese tipo de acuerdos, hay que pensar muchísimo más en grande. Lo que me parece es que es algo que tendría que dejar de estar en el terreno de la declamación para pasar a estar en el terreno de la política concreta. Y ojalá el Bicentenario sirva para eso, por lo menos. Que uno pueda decir dentro de 50 años, bueno, en este momento empezamos a discutir en serio lo que después pasó en el 2120, no sé. Son historias que nacen juntas, que naturalmente tienen sus particularidades, lo cual es inevitable, pero que en las generalidades que contienen nos dan un alimento muy interesante para pensar que la unión no solamente es muy necesaria, sino que es muy posible. Hace 200 años comenzamos a luchar por la independencia. Una lucha que ha tenido distintos momentos. Primero buscábamos la independencia económica y política. Luego hablamos de determinación de los pueblos
y desarrollo. En el Bicentenario, uno de los ejes será el de los recursos naturales. Recursos naturales que en distintos momentos de nuestra historia han ido del Estado a manos privadas y otra vez al Estado. El 18 de marzo del 2008, México recordó el 70º aniversario de la nacionalización de los recursos petroleros, realizada por Lázaro Cárdenas en 1938. Durante la nacionalización del petróleo, la gente, bueno, llevaba sus gallinas, llevaba sus puerquitos, los que podían llevaban sus joyas. Se volcó la gente en las calles y apoyó totalmente a Lázaro Cárdenas, y fue gracias a eso que se pudo nacionalizar. Y fue un ejemplo de una decisión de gobierno que en verdad veía a futuro y que tuvo el valor para hacerlo. La nacionalización sí fue un momento de gran dignidad nacional. A lo largo de los años, sin embargo, hemos visto que el país, una vez construida una muy importante industria petrolera, tenía que haber abierto esa industria petrolera a la competencia, porque el monopolio, así haya sido creado por el general Cárdenas, nunca es bueno. También Bolivia, en 1937, realizaba la primera nacionalización del continente y 10 años después, siguiendo una tendencia preponderante en esos tiempos, el presidente argentino, Juan Domingo Perón, estatiza los ferrocarriles. En los años siguientes, el impulso nacionalizador sufriría un freno en nuestro continente, salvo algunos gestos esporádicos y aislados, como la nacionalización del cobre, principal fuente de recursos de los chilenos por parte de Salvador Allende, o de los hidrocarburos por parte del presidente Pérez en Venezuela. En los 90, con el impulso neoliberal, comenzarían las privatizaciones. Básicamente las políticas del llamado neoliberalismo, del consenso de Washington, constituían filosóficamente una convicción de que el Estado estaba en demasiadas partes y que había que sacarlo. Entonces había que desregularizar, aflojar las riendas del Estado, permitirle a los privados que ingresaran en terrenos donde el Estado no estaba permitiendo que las cosas fueran ni eficaces, ni florecieran, etcétera, y apertura de mercados, que se abrieran los mercados y las fronteras, porque la teoría era que si intercambiábamos todos íbamos a salir ganando. Y íbamos a dejar atrás estos monopolios enquistados en nuestros países y les íbamos a meter competencias. Era un poco la teoría de lo que se quería hacer. En México, durante el gobierno de Salinas de Gortari, se vendió la compañía telefónica y se privatizó la banca, al tiempo que se creaba el Programa Nacional de Solidaridad. Parecía que la política liberal contribuiría a la redistribución de la riqueza. En la práctica, los costos políticos y sociales fueron enormes. El discurso de Salinas era muy